lindo que nos podemos encontrar una vez más en este tercer domingo después de Pascua, domingo que está dedicado a la misericordia de Dios para todo su pueblo. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, esta mañana nos acercamos a ti, reconociendo que necesitamos de esa misericordia que tú nos quieres ofrecer y que muchas veces no la vemos porque estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos y en nuestras angustias, en vez de buscar refugio y protección en tu amor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos fortalezcas en esa búsqueda, que podamos tener la certeza de que tú estás con nosotros y que si nos apoyamos plenamente en tu amor y en tu misericordia, podemos dejar de lado el miedo, la angustia y todas las preocupaciones, sabiéndonos que tú como un Padre bondadoso nos cuidas y nos proteges. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Quiero que compartamos la lectura de esta mañana que la encontramos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Y dice así: todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En esta fe y en esta convicción los invito a que juntos recemos el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. La meditación que vamos a tener esta mañana la encontramos en un pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 17, a partir del versículo 22. Un pasaje en el cual Pablo se encuentra en Grecia, en Atenas, en medio de esa gran cultura filosófica que era y que sigue siendo Grecia, y ya vamos a escuchar cómo él anuncia el Evangelio en esta gran ciudad. Dice así el texto: Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él,
pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios, y quizás como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en todo tiempo la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzga al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, como referencié antes de comenzar con la lectura de este texto, Pablo se encuentra en Atenas, perseguido por los judíos y por los romanos. Es escondido y guiado a la ciudad de Atenas, en la cual se encuentra en este momento. Atenas era la cuna de la filosofía, pero también de la superstición. Grandes filósofos salieron de Atenas, aquella filosofía que todavía hoy nos sigue guiando en muchos pensamientos, pero también los atenienses tenían un terrible miedo a los demonios. No querían ofenderlos y por no querer olvidarse de cada uno y de cada dios, hacían una imagen para venerarla, para que los demonios no se enojen con ellos y los castiguen. Es curioso que una sociedad tan cultural, tan filosófica, tenga tanto miedo y crea en que una imagen puede salvarlos de ese miedo y de un supuesto castigo. Es como proyectar nuestros miedos y nuestros fracasos a la divinidad. Pero ese es el punto de partida que usa Pablo para su predicación. Valora que es un pueblo muy religioso. Comienza diciendo, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. No los cuestiona por eso, sino que al contrario, toma ese punto de partida como algo donde da a entender que este pueblo es muy religioso y por eso también van a ser receptores de este mensaje que Pablo les va a dar. Habla el apóstol Pablo de un Dios desconocido, y acá me quiero detener un poquito. Esta es una imagen que viene del siglo V a.C., donde había una peste muy grande en toda Grecia, y un filósofo, Epiménides, tuvo la idea de que desde el Areópago en Atenas se soltaran rebaños de ovejas blancas y ovejas negras, y donde estas ovejas se acostaran en la tierra o en la ciudad, sean sacrificadas en nombre del Dios más cercano que estaba en ese lugar. Y por la duda, si no había un Dios cercano, ponerle en sacrificio en nombre de un Dios no conocido o un Dios desconocido. Esta es la imagen que retoma Pablo para comenzar su predicación acerca de Jesús. Ese Dios no conocido es el que Pablo viene a anunciarle a los atenienses. Pero me quedé con esta frase de Dios no conocido.
Y quiero dar vuelta a la pregunta diciendo, ¿conocemos realmente a Dios? ¿O nos pasa, como dice Pablo más adelante en este texto, que lo buscamos a tientas, como si fuéramos ciegos que estamos palpando algo a ver dónde lo podemos encontrar a Dios? Y de esto tenemos pruebas hoy en la actualidad. Buscamos a Dios en medio de esta turbulencia como a tientas, como si estaríamos ciegos buscando dónde está Dios en todo esto. Cuando Pablo dice claramente, ya en esa época, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. 4 elementos, 5 que pone el apóstol Pablo como la primer teología cristiana, podemos decirlo así. Dios no fue hecho. Dios no fue hecho. Por lo tanto, es un Dios creador, no un Dios que fue creado. Y al ser un Dios creador es el creador de toda la vida y de todas las cosas. Por lo tanto, la pregunta es, si Dios creó todo y creó al ser humano, ¿no va a estar cerca del ser humano también en los momentos de angustia y de preocupación? Y si Dios es un Dios creador, no se lo puede encerrar en una imagen, en una estatua, en un templo, porque Dios está mucho más allá de todo eso. Dios, lo segundo, es el que da a toda criatura el aliento de vida. Dios le da a cada criatura el aliento de vida. Por lo tanto, Dios es el que está dando vida constantemente a cada ser humano y a cada criatura de la tierra. Los griegos pensaban que era Zeus la fuente de toda la vida. Acá Pablo plantea que esa fuente de toda la vida es el Dios creador y que está por encima de todas las demás deidades. De un hombre solo hizo toda la humanidad, o sea que todos somos iguales ante Dios. Dios es creador de toda la humanidad, de todos los géneros, de todas las razas, de todos los credos, de todos los colores. Y ahí es donde viene esto de que Dios creó de un hombre a todas las naciones para que vivan en la tierra y para que les señale el tiempo y el lugar donde deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo. Aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y me acordaba de esta canción, lástima que no podemos cantar, ¿dónde está Dios? Esa canción del Canto y Fe, ¿dónde está Dios? Dios está en ti. Si Dios me creó, está cerca de mí, no está escondido, no es que no está presente. Hoy en día, el pensamiento moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, con el nihilismo, con Nietzsche, se habla mucho de Dios ha muerto, Dios ya no está, Dios ha sido reemplazado por el concepto del hombre ideal, del superhombre. Dios sigue estando presente en la vida, en la historia, en la humanidad. La pregunta, y esto es lo que les quiero dejar para pensar, ¿lo estaremos buscando a Dios en el lugar correcto? ¿Lo estaremos buscando realmente ahí donde Él quiere ser encontrado? ¿O lo seguimos como los griegos encerrando en el templo, en imágenes, en conceptos, en tradiciones, en teologías? Cuando en realidad Dios está dentro, como dice acá, dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. O sea, todo lo que hacemos está movido por esa fuerza divina que es Dios. Podemos buscarlo a Dios, Él se deja encontrar.
Con Cristo podemos sacarnos la venda y dejar de buscarlo a tientas, porque Dios se hizo presente en la historia y está en medio nuestro. También hoy nos está acompañando en este tiempo de crisis, en esta pandemia donde daría la impresión que Dios está ausente, pero Dios está presente y nos está acompañando. Quizás lo que está esperando es que lo busquemos con más firmeza y con más fuerza. En la cultura griega, en la cultura de Atenas, había dos corrientes filosóficas y las menciono porque también es importante para entender por qué Pablo hace el enfoque de esta manera. Estaban los epicúreos que creían que la vida marchaba hacia la extinción, hacia la nada, hacia el sinsentido. Es un poco lo que estamos reviviendo hoy en día en nuestras culturas. Y estaban los estoicos que decían que la vida marcha hacia la fusión con la divinidad, o sea que somos todos uno en una divinidad. Y un poco estas dos tendencias son las que hoy en día en nuestras sociedades están entrelazándose. Por un lado, quienes creen que el mundo no tiene sentido, que existe la nada y por lo tanto la pregunta acerca de una trascendencia no tiene sentido porque no hay nada después de la muerte. Pero por otro lado, otros que hablan de una espiritualidad donde somos todos una armonía, un uno con el mundo, con las plantas, con las flores, con las cosas, y que esa es la divinidad. A estas dos cosas Pablo le dice que no. Hay un Dios creador que nos creó, que es el dueño de toda la vida y de todo lo que respire, y que por Jesucristo, por medio de Jesucristo y su resurrección, nos da una nueva vida. Quien se aferra a esa nueva vida está en armonía con Dios y lo ha encontrado. Y quien no, seguirá pensando que la vida no tiene sentido y que todo termina al final. Y por último, las tres reacciones frente a esta propuesta de Pablo de que la resurrección de Jesucristo es la que le marca el sentido en la búsqueda de Dios. Ya no lo buscamos a tientas, sino que ahora tenemos a Jesucristo para encontrarnos con Dios y buscarlo en Jesucristo, en sus enseñanzas, en su compromiso con el otro, en sus necesidades y buscando juntos una sociedad mejor. Hay quienes lo abandonaron a Pablo, hay quienes se burlaron de Pablo y hay quienes lo siguieron a Pablo. ¿De qué lado estás? ¿Del lado que se burla de la fe? ¿Del lado de aquel que la niega a la fe? ¿O de aquel lado del que acepta a Cristo como el camino que nos lleva al Padre? ¿Querés estar cerca de Dios? Podés buscarlo, aunque sea a tientas, aunque sea palpando en la oscuridad, en la tanta oscuridad que tiene la sociedad, y seguramente no quedarás defraudado, porque Dios está. Él no está lejos de ti, Él no te ha abandonado, Él quiere que tú lo busques, que tú lo encuentres. Y recuerda, en la adoración al Dios, aquel que no está desconocido, aquel que no está escondido, que se hizo presente en Jesucristo, podés encontrar salvación a tu vida. La adoración al Dios desconocido de los griegos era producto del miedo para librarlo de las catástrofes, de las pestes que había en aquel entonces. La misericordia de Cristo, ese Dios conocido, lo opuesto al Dios desconocido, nos quiere liberar del miedo a la catástrofe, nos quiere liberar de esa angustia, de esa preocupación y decirnos, confía en Dios, Él está viniendo a tu encuentro, solo quiere que tú lo busques, lo encuentres y vivas en Él, para Él y por Él. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.
Los invito a que nos inclinemos en oración. Gracias te damos, Señor, porque nos permites el encuentro, aunque sea de esta manera. Gracias por la tecnología y por aquellos que saben usarla para que nos sintamos comunicados contigo, Señor, y como comunidad de fe. Estamos preocupados por lo que está pasando en el mundo, Señor, pero estamos confiados en que tú no estás ausente, sino que estás presente y tenemos que descubrir cuál es la señal, cuál es el mensaje, qué es lo que debemos aprender en esta situación, Señor. Quizás debamos aprender a buscarte con más fuerza, a encontrarnos contigo y dejar de lado la creencia de que el mundo es solamente lo que podemos obtener por nuestros propios medios, tanto en lo material como en lo intelectual. Señor, enséñanos esa enseñanza que tienes para nosotros hoy, de buscarte, de encontrarte, de aferrarnos a tu misericordia y a tu amor, porque tú nos creaste, tú nos formaste y tú tienes todo bajo control. Señor, queremos pedirte también misericordia por todos aquellos que están sufriendo, que te están queriendo buscar pero no logran señales, no logran encontrar en aquellos que tienen la tarea de anunciar tu reino, no logran fortalecerse en la fe. También te pedimos por todos aquellos que han abandonado la búsqueda, que han desistido de buscarte, Señor, y especialmente en aquellos que te desconocen, que no saben que tú estás, que no saben que tú eres amor, bondad y misericordia. Señor, nos preocupa también la misión y la tarea de nuestra Iglesia como servidora tuya, Señor. No permitas que se desanime, que decaiga, que abandone su tarea de anunciar tu reino, Señor. Fortalécenos en la fe, fortalécenos. Quédate con nosotros y ayúdanos a que podamos encontrarte. Muéstrate, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Todo esto, Señor, y lo que tenemos guardado en nuestro corazón, te lo presentamos con la oración que tú nos enseñaste a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Para terminar este momento de encuentro, este momento de oración, quiero dejarles muchas bendiciones para esta semana, que realmente podamos tener la fuerza y la valentía de buscar a Dios, de encontrarnos con Él y permitir que Él viva en nuestros corazones, nos anime, nos fortalezca y nos llene de su paz. Bendiciones para todos. secreta, un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda donde vas.
quien